Le damos una cordial y sincera bienvenida a todos, en especial a estas personas. Le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Aleluya. Que no sea la primera vez, que no sea la segunda vez, sino que esta se convierta también en tu casa. Amén. Un lugar donde podrás recibir palabra de Dios para tu vida y también donde podrás adorar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Vamos a orar, pero primero les voy a decir el texto para que lo vayan buscando. Un texto conocido, yo creo que es uno de los textos más conocidos en la Biblia. Daniel capítulo 2. Yo estoy seguro que les menciono Daniel y enseguida asociamos Daniel, leones, ¿cierto? ¿Con qué más lo asocian? Ayuno, oración. Pero creo que lo primero son los leones, ¿cierto? Daniel, leones. Jonás, pez. ¿Vieron? En fin, vamos a orar primeramente. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, te bendecimos, Rey. Te damos gracias en esta mañana, poderoso Dios y Señor. Reconocemos que eres Dios grande, que eres Dios fiel, que eres Dios incomparable, aleluya. Que no hay otro como tú, Señor. En esta mañana, Santo de Israel, aleluya, pedimos que tu dirección sabia sea con nosotros, Dios. Pedimos que tu Santo Espíritu esté hablando a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que en este momento nuestros sentidos espirituales sean activados para receptar lo que proviene de ti, lo que proviene de tu presencia, Señor. Y que hoy tu palabra no llegue vacía a nuestras vidas. Que hoy tu palabra entre a cada corazón y sea esa luz en medio de la oscuridad. Que hoy tu palabra se convierta en esa semilla que produce frutos, Dios. Que hoy tu palabra se convierta en agua viva que brote en nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote las gracias. Amén. Bueno, y como les decía, vamos a estar estudiando en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. No voy a leer todo el texto, voy a leer una parte para su comprensión. Y el título lo he denominado Recibiendo lo nuevo de Dios en medio de la adversidad. Amén. Recibiendo lo nuevo de Dios en medio de la adversidad. Yo sé que muchas personas queremos recibir cosas nuevas de Dios, pero no solo basta con querer recibir lo nuevo de Dios. Para recibir lo nuevo de Dios implica que nos tengamos que mover. Por ejemplo, para que Abraham recibiera lo nuevo de Dios, tuvo que moverse. Para que José recibiera lo nuevo de Dios, tuvo que moverse. Para que cayera fuego del cielo, no fue que solamente Elías dijera, Dios mío, manda fuego del cielo y ya. No, había una comunión, había una relación, había una búsqueda de Elías hacia Dios y podía por eso recibir su respaldo. Y todos los que en la palabra de Dios se nos muestra que recibieron cosas nuevas fueron personas que se movieron creyéndole a Dios. Es decir, no recibieron las cosas solo porque sí, no recibieron unción solo porque sí, no recibieron respaldo solo porque sí, solo porque soy yo. No, todo lo que recibieron cosas nuevas de Dios las recibieron porque se movieron. En ese sentido, no basta solo con que estemos en la congregación. No basta solo con que nos sentemos y escuchemos un sermón. No basta solo con que cantemos una alabanza, adoremos a Dios. Tenemos que hacer mucho más y en ese sentido es necesario día tras día seguir saliendo de nuestra zona de confort para así poder recibir lo que de Dios deseamos. Es decir, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir llamando, tenemos que seguir tocando y tenemos que movernos también y así vamos a poder ver lo nuevo de Dios para nuestra vida y en este caso recibir lo nuevo de Dios en medio de la adversidad. Estoy seguro que si pregunto en esta mañana a quién le gusta pasar por momentos adversos y nadie va a levantar la mano, porque son situaciones que nos hacen sentir mal, porque nos hacen sentir afligidos, porque son situaciones en donde muchas veces no encontramos una salida, porque son situaciones en donde queremos una respuesta ya, pero la respuesta de pronto no llega cuando yo la deseo enseguida, sino
en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, vamos al texto, Daniel capítulo 2, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Antes de leer, les cuento rápidamente porque no voy a leer todo el texto. El rey Nabucodonosor había tenido una serie de sueños que le habían inquietado y los cuales no tenía con claridad ya que había olvidado. Debido a esto, Nabucodonosor llama a los sabios que habían en su reino para que le dijeran el sueño y también para que le dieran su interpretación. Daniel 2:10 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir lo que el rey exige. Nadie, respondieron ellos, excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Versículo 12. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Versículo 13. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Ariot, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Ariot, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Ariot le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados juntos con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Amén. Y analizando este texto había un problema, ¿verdad? ¿Y a quién le gustan los problemas? Levante la mano al que le gusten los problemas. Creo que a nadie le gustan los problemas, ¿verdad? Absolutamente a nadie le gustan los problemas y nadie quiere estar en problemas. Pero esa era la situación que se le había presentado a Daniel. Había un problema, había una situación adversa. Era algo difícil lo que estaba ocurriendo porque no era cualquier cosa. Era una orden o una sentencia de muerte. No era que te quedaste sin trabajo. No era que te duele la cabeza. No era que no tienes para pagar un servicio. Era que había una sentencia de muerte, ¿verdad? Había una situación difícil. Y resulta que en ese momento, como dice el texto, el rey había consultado a los sabios, no estaban incluidos en ese momento Daniel ni sus amigos. Había consultado a los sabios, a las personas que normalmente él le contaba sus sueños o a las personas que normalmente les pedía consejo acerca de algunas situaciones. Y resulta que estas personas no pudieron decirle al rey lo que había soñado y mucho menos podían decirle la interpretación. ¿Qué ocurrió con esto? El rey se enfureció, se molestó, ya que las personas que él tenía en ese puesto para que hicieran esa labor no podían hacerla. ¿Qué pasaba con unas personas que se supone tenían una experiencia en este campo y no podían hacerlo? Esto enfureció al rey y como resultado de que nadie podía decirle al rey lo que había soñado y mucho menos su significado, ordenó que todos los sabios, astrólogos, entre ellos Daniel y sus amigos, fueran ejecutados. Paradójicamente, Daniel y sus amigos no estaban dentro de las personas que habían sido consultadas en ese momento por el rey. Pero este decreto, por así decirlo, fue en contra de todos, sin excepción, ¿verdad? Como ya les había comentado, quienes se presentaron delante del rey quizás eran personas con antigüedad en ese cargo. Daniel
si según leemos en el versículo anterior, ellos estaban siendo preparados, ¿verdad? Y yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido angustiado? ¿Quién se ha sentido angustiado? ¿Nadie? ¿Quiénes han atravesado un panorama desalentador o negativo? ¿Quiénes se han sentido en una encrucijada? ¿Quiénes se han sentido que no hay una salida aparente? Creo que todos nos hemos sentido de esta manera. Y es que es difícil vivir situaciones que se escapan de nuestro control, donde queremos hacer cosas y encontrar soluciones, pero no las encontramos. Es difícil, es complejo cuando las cosas no se dan. Y en este caso, como les dije, había una sentencia de muerte en contra de todos los sabios, entre ellos Daniel y sus amigos. Pero ¿cómo responde Daniel ante esta situación? La palabra no nos dice que se alarmó. La palabra no nos dice que gritó, no nos dice que corrió, no nos dice que le reclamó a Dios. ¿Qué nos dice la palabra que hizo? Dice que Daniel actuó con sabiduría y con discreción, ¿verdad? La sabiduría es un don que viene de Dios y la sabiduría va más allá de un mero conocimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento acerca de algo, pero no son sabias, ¿verdad? Hay personas que no tienen conocimiento de muchos temas, pero son sabias. Y la sabiduría proviene, dice la palabra de Dios, nace del temor ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Nace del temor a Dios. Cuando somos sabios, sabemos cómo hablar, de qué hablar, cuándo hablar, en qué momento callar. Sabemos cómo actuar, ¿verdad? Cuando somos sabios. Cuando somos sabios también somos discretos. Cuando somos sabios, respetamos los conductos. Cuando somos sabios. Cuando tenemos un mero conocimiento, vamos a actuar basado en lo que sabemos y no en la sabiduría que proviene de Dios. Dice la palabra de Dios que Daniel, en ese momento donde supo que había una sentencia de muerte sobre él y sobre todos, dice que actuó con sabiduría y con discreción, ¿verdad? Y es que era un hombre que tenía una comunión con Dios. Todos los que hemos leído el libro de Daniel sabemos o nos hemos percatado de que Daniel era un hombre que buscaba la comunión con Dios, ¿verdad? Y la sabiduría, como te decía, no te la da el mero conocimiento, sino una relación directa con nuestro Padre Celestial. Y en ese momento dice que Daniel hizo una pregunta. ¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo? Él no tenía conocimiento de lo que había pasado. Y él indaga, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo donde ordena la muerte de todos los sabios? Pero yo en esta mañana no quiero centrarme en la pregunta de Daniel, sino en lo que nosotros preguntamos o le reclamamos a Dios cuando algo adverso ocurre en nuestras vidas. Daniel preguntó porque necesitaba informarse para saber cómo actuar ante la situación. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es reclamarle a Dios. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué permites que me enferme? ¿Por qué permitiste que me robaran la moto? ¿Por qué permitiste que me quedara sin empleo? ¿Verdad? Empezamos a hacer preguntas con un tono de reproche. Como te decía, repito, Daniel actuó con sabiduría e hizo una pregunta para saber cómo actuar, para saber qué estaba ocurriendo, ¿verdad? Y cómo actuó Daniel en ese momento. Con discreción, ¿verdad? ¿Cómo actúo yo ante diferentes situaciones que me son contrarias? Analiza allí cómo actúas tú en esos momentos. ¿Te rindes delante de la presencia de Dios? ¿Qué haces? Sé que en esos momentos, como les decía al principio, hay tristeza, hay depresión, hay angustia, ¿verdad?
porque no encuentras una salida, porque no sabes qué hacer y es algo que puede ser desesperante. Hay confusión, en otras personas puede haber rabia, impotencia o frustración. Eso puede ocurrir en nuestras vidas cuando ocurre un problema, cuando no podemos encontrar una salida. Cuando Daniel hace la pregunta, obtiene una respuesta y conoció la razón por la cual el rey había ordenado la muerte de todos. Pero, aunque el texto no lo dice, Daniel estaba siguiendo un conducto. Porque Daniel le pregunta a la persona que es la encargada de ejecutar a todos los sabios que está ocurriendo. Y supongo que en ese momento le pide que le permita ver al rey. No es que va a decir, bueno, ya sé lo que pasó, bueno, permiso, que voy con el rey. No. Hay un conducto y él respeta ese conducto, que es Ariot, que era el comandante. Y dice el versículo 16 que Daniel fue a ver al rey inmediatamente, ¿verdad? Cuando yo veo esta palabra inmediatamente, es algo urgente, es algo que no amerita una espera, porque la situación que está ocurriendo es muy compleja, es muy difícil, es algo que no lo puedo dejar para mañana, debe ser ya, debe ser hoy, debe ser ahora. Él inmediatamente va donde el rey, y cuando está ante la presencia del rey, que sabemos que el rey estaba molesto, ¿verdad? Fácilmente el rey pudo haberle dicho a algunos de sus servicios, saquen a este hombre de aquí o mátenlo enseguida. Pero ocurre algo muy importante que debemos destacar. Era que Dios estaba en el asunto y era que Dios estaba abriendo camino para Daniel. Porque era Daniel un hombre que buscaba la presencia de Dios. Era Daniel un hombre que se humillaba ante la presencia de Dios. Y cuando hacemos esto, cuando nos humillamos ante la presencia de Dios, cuando creemos en Dios, cuando esperamos en Dios, cuando dependemos de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios en nuestras vidas. El hecho de que nosotros sigamos a Dios, el hecho de que nosotros amemos a Dios, no quiere decir que no vamos a enfrentar situaciones difíciles. El hecho de que las situaciones difíciles se presenten no quiere decir que tú estás en pecado. De pronto algunas personas dicen, eso le sobrevino a causa del pecado o tal cosa le pasó porque no es obediente. No, vemos que Daniel era una persona íntegra y aún así se le presentaron adversidades. Pero la diferencia era que en medio de la adversidad Dios estaba con él y Dios estaba en el asunto y Dios respaldaba a Daniel y Dios abría caminos para Daniel. Dice la palabra en el versículo 16, una vez que Daniel está ante la presencia del rey, dice, y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Me llama poderosamente la atención esta expresión que utiliza Daniel. Aquí hay una petición. Daniel está pidiendo más tiempo para poder decirle al rey cuál era su sueño y también para decirle al rey cuál era la interpretación de ese sueño. Pero en lo que Daniel le expresa al rey en ese momento, no hay palabras en donde él de pronto trate de ablandar al rey por la situación que están viviendo. No hay palabra en donde Daniel de pronto trate de desviar la atención hacia otro lado. No. En ese momento él le habla con claridad, con determinación y con seguridad. Dice la palabra en el versículo 16, le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Es decir, él estaba hablando con una certeza. Daniel tenía la convicción que a pesar del problema que se le estaba presentando en esos momentos, Dios podía dar una respuesta. Dios podía orar. Él no tenía duda de que Dios iba a orar y tenía su confianza plena en Dios. Aquí en este texto vemos la dependencia que Daniel tenía hacia Dios. La dependencia hacia Dios, ¿verdad? No estaba dependiendo, recuerden que él estaba siendo formado, no estaba dependiendo de su sabiduría humana, no estaba dependiendo de sus conocimientos, nada de eso. No estaba dependiendo de sus fortalezas, no dependía de sus fuerzas.
dependía de Dios. Y es que cuando dependemos de Dios, las cosas son diferentes, ¿verdad? La dependencia hacia Dios trae en nuestra vida confianza, ¿verdad? Cuando yo dependo de Dios, eso trae a mi vida seguridad. Cuando yo dependo de Dios, eso trae a mi vida paz, tranquilidad. Porque sé que es Dios el que está orando, a pesar de que alrededor de mí exista un remolino. Mi dependencia hacia Dios trae a mi vida alegría, trae a mi vida protección, trae a mi vida respaldo. Amén. Es como cuando un niño pequeño va hacia su padre o hacia su madre. El niño se siente seguro. Si el niño está con otra persona diferente a su padre, una persona que quizás él no conoce, aunque no tenga intenciones de hacerle daño, el niño no se va a sentir seguro. El niño va a llorar, va a patalear, va a hacer un berrinche porque no se siente seguro. Pero en cambio, cuando está con la persona de la cual depende, su padre, su madre o su cuidador principal, se va a sentir seguro, va a sonreír, va a estar alegre, va a tener tranquilidad, va a tener paz. Cuando dependemos de Dios, estas cosas ocurren. Pero cuando no dependemos de Dios, en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de adversidad, no vamos a actuar de esta manera, porque no vamos a tener esa seguridad, porque no vamos a tener esa confianza. Y Daniel, en el momento de la adversidad, sustituyó el miedo que muy seguramente estaban teniendo los otros sabios por una oración de fe. Daniel no se centró como tal en ver que el problema que él estaba atravesando en esos momentos era más grande que Dios, sino que en esos momentos él pudo con certeza, ¿verdad?, decir o creer en su corazón que no había nada imposible para Dios. Daniel entendió que Dios es todopoderoso, amén. Daniel entendió que Dios es grande. Daniel entendió que Dios es fuerte. Daniel entendió que Dios es invencible, que Dios es soberano, que Dios es conocedor de todas las cosas, que Dios lo encierra todo porque es el principio y es el fin de todas las cosas. Y entendió que aunque estaba atravesando por un momento complejo, difícil, esto no era nada imposible o nada difícil para Dios. Yo me imagino, la palabra no me lo dice, pero yo me imagino que los otros sabios, entre comillas, estaban angustiados. Yo me imagino que estos hombres estaban desesperados, estarían temblando, estos hombres estarían, no sé si llorando, no sé cómo estaban estos hombres en ese momento, pero estoy seguro que no estaban tranquilos, porque ellos sabían que lo que venía para ellos era la muerte. Cuando un rey daba un edicto, esto no lo cambiaba nadie, absolutamente nadie. Es decir, si el rey había decretado muerte, muerte iba a haber para estos hombres. Pero como te decía, Dios estaba en el asunto. Amén. Dios estaba en medio del asunto. Y creo que si tú también dependes de Dios, Dios está contigo en medio de la situación que también tú estés atravesando, en medio de la adversidad. He hablado acerca de la dependencia, ¿verdad? La dependencia a Dios. ¿Cómo hago yo para poder depender de Dios? ¿Cómo hago para tener esa confianza en Dios? Primero debemos tener fe. Es decir, creer aunque mis ojos no estén viendo, ¿verdad? Pero creerle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Debo conocerle a Él, porque cuando le conozco, puedo confiar en Él. Así como un esposo confía en una esposa porque le conoce, así como un hijo confía en un padre porque le conoce, nosotros podemos confiar en Dios cuando le conocemos. Si yo no le conozco, no puedo confiar en Él y no puedo depender de Él. Y para conocerle, debo compartir con Dios, ¿verdad? Debo buscar a Dios. Por ejemplo, en esta mañana nosotros estamos buscando a Dios y estamos buscando de su presencia, ¿verdad? Porque deseamos depender más de Él. Porque deseamos conocerle más. Porque deseamos experimentar cosas nuevas de Dios, ¿verdad? Seguimos con el texto. En el versículo 17 nos dice la palabra de Dios. Entonces, no nos dice el texto, pero evidentemente Daniel tuvo una respuesta positiva ante la petición que le había hecho al rey. ¿Ven que moverse sí trae respuesta? Daniel pidió, y dice la palabra de Dios en Mateo, que todo el que pide,
recibe. Y Daniel pidió allí en el versículo 16, él pidió más tiempo y le fue otorgado el tiempo que estaba pidiendo. Dice el versículo 19, entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Y me llama muchísimo la atención esta parte porque Daniel no se rodeó de cualquier persona. Daniel se rodeó de personas que también tenían el mismo sentir que él. Daniel se rodeó de personas que también buscaban de la presencia de Dios. Daniel se rodeó de personas que iban en el mismo camino que él iba, en el mismo camino, en la búsqueda de Dios, en hombres que honraban a Dios, en hombres que buscaban también ese bienestar y que juntos podían adorar y podían exaltar a Dios, que juntos podían buscar la presencia de Dios en completa armonía. Estos jóvenes eran jóvenes que marcaban la diferencia. Amén. Si ustedes leen en el capítulo 1 de Daniel, cuando se nos habla que el rey ordenó que a todos estos jóvenes se les diera comida de la que él también comía, vemos que Daniel y sus amigos dispusieron en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Eran jóvenes que agradaban a Dios. Eran jóvenes diferentes. Dígale a la persona que está a tu lado, tienes que ser diferente. Amén. Tienes que ser diferente a la gente del común. Y con esto, ojo, hago una aclaración. No quiero que vayas a decir, no, yo no puedo juntarme contigo porque tú no vas a la iglesia. O yo no puedo juntarme contigo porque tú no lo oras a Dios. No estoy diciendo eso. Ojo, debemos ser diferentes en nuestra manera de actuar. Debemos ser diferentes en nuestra manera de pensar. Diferente en ese sentido. Que todos vean que somos diferentes al común. No para rechazar a los demás, sino para agradar a Dios con nuestra esencia. Y me surge una pregunta en estos momentos. ¿De quién te rodeas? ¿De quién te estás rodeando? ¿Te estás rodeando de personas que también están buscando de la presencia de Dios? ¿Te estás rodeando de personas que también temen a Dios? ¿Te estás rodeando de personas que se rinden delante de Dios? ¿O te estás rodeando de personas que les gusta el chisme, que les gusta la pelea, que les gusta la mentira? Mire, y estas son cosas pequeñas. Son cosas pequeñas que se meten sin que usted siquiera se dé cuenta. De repente usted está sentada con una persona y mira, te voy a echar un cuento. Imagínate que ya. O sea, sin darte cuenta. Con ese pequeño acto que otra persona te dijo y tú lo permitiste, ya. Está siendo una influencia para ti y no una influencia positiva. Con ese pequeñito acto. Y así empiezan estas cosas en nuestras vidas. ¿En quién estás buscando respuesta? Me llama mucho la atención que el rey buscaba respuesta en supuestos sabios, ¿verdad? Astrólogos. Buscaba respuesta en ellos, pero en ellos no hay respuesta. Y algo importante también que quiero decir y que quiero comentar en esta mañana, porque sé que en nuestra cultura y en muchas culturas se fían, confían, consultan a brujos, consultan a hechiceros, consultan a astrólogos, consultan a adivinos, consultan y leen el horóscopo, la carta astral, que voy para que me lean el tabaco, para que me lean la mano, que cuando termine de tomarme el café para que me lean lo que hay en el pocillo. Esas cosas yo las he escuchado y las he visto. Todas esas cosas pasan. Y vemos en la palabra de Dios que allí no hay ninguna respuesta. Amén. El brujo no te puede dar una solución. El horóscopo no puede ser una guía para tu vida. Las cartas astrales no te pueden mostrar el futuro. El hecho de que una persona embaucadora te lea un tabaco no quiere decir que esto trae claridad para tu vida. Todas esas cosas son mentiras. Y todas esas cosas te alejan de la verdad que Dios tiene para ti. Amén. No creas en las mentiras que el enemigo ha implantado, ¿verdad? Solo Dios conoce todas las cosas y solo Dios conoce lo que hay para ti. Amén. Solo Dios conoce lo que hay para tu vida. Nunca consultes brujos creyendo queriendo saber qué viene para ti en el mañana. Consulta la presencia de Dios, que en Dios encontramos respuesta. Amén. Consulta la presencia de Dios porque cuando llegamos ante su presencia, Dios nos escucha. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 18. Le rogó, esto refiriéndose
Daniel y a sus amigos, dice, le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados con los demás sabios de Babilonia. Es decir, aquí vemos que aunque eran hombres que buscaban de la presencia de Dios anteriormente, seguían humillándose delante de la presencia de Dios, seguían rogando. Yo me imagino, no me dice la oración, dice que sí iban a hacer esto, pero no me dicen cuál fue la oración exactamente. Pero cuando se presenta una eventualidad, un problema, una situación adversa, usted cuando llega a la presencia de Dios, no llega como cuando, por ejemplo, le dice, Dios mío, gracias por estos alimentos, ¿verdad? Usted cuando está en problemas, usted cuando hay una situación que es apremiante, usted llega delante de la presencia de Dios con ruego, llega con súplicas, llega humillado, llega con un corazón sincero. Y yo, aunque la palabra no me lo está diciendo, pero conociendo cómo eran estos jóvenes, yo supongo que estos jóvenes llegaron así ante la presencia de Dios. Y hay un texto que creo que todos o la mayoría conocemos, que siempre que yo leo ese texto me recuerda muchísimo a Daniel. Y es Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, es Dios hablando, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si nosotros vemos el texto que leímos anteriormente acerca de Daniel, vemos que esto ocurre. Precisamente, Dios hace una invitación. Clama a mí. Ojo, y repito, no vas a clamar al pastor, no vas a clamar al hermanito de la alabanza, no vas a clamar a otro, vas a clamar a Dios. No dice que vas a clamar a otra persona diferente, a Dios. Clama a mí y él dice, y yo, Dios respondiendo, yo te responderé. ¿Y a quién clamó Daniel y sus amigos? Clamó a Dios, ¿verdad? No clamó a nadie más, clamó a Dios. Y vemos que en ese momento que ellos claman, es decir, ellos no fueron a hacer algo diferente. Ellos en medio de la situación no se fueron a dormir. Ellos se fueron a buscar la presencia de Dios porque en la presencia de Dios iban a encontrar la respuesta. Y quiero que sepas también esta mañana que en la presencia de Dios está tu respuesta. Amén. En la presencia de Dios está lo que estás buscando. En la presencia de Dios, solo en la presencia de Dios vas a poder encontrar lo que necesita tu ser, tu alma. Daniel lo entendía así, por eso corría a la presencia de Dios. Si ustedes leen el libro de Daniel más adelante, se darán cuenta de que dice que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces dice que oraba Daniel. Es decir, era una persona que se estaba presentando ante Dios día tras día. Era una persona que estaba buscando de Dios. Y esto marca la diferencia. ¿Se presentaron oposiciones? Sí, pero siempre Dios envió una respuesta a Daniel. Y vemos que Dios envió la respuesta. En el versículo 19, ¿verdad? Voy a leer el 18. Dice, le rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados con los demás sabios de Babilonia. Aquí también algo muy interesante. Los demás sabios es como una diferenciación que podemos hacer porque no eran igual que ellos, ¿verdad? Dios no va a permitir que tú acabes como acaba personas que no buscan de Él. Dios no va a permitir que seas igual a una persona que está envuelta en el pecado. Dios tiene un fin para ti que es diferente a las personas que están alejadas de Él, ¿verdad? Dios dice la palabra que tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Y me llama la atención esta parte porque Él dice, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios, ¿verdad? Esa era la oración que estaban haciendo. Dice, y el versículo 19 nos dice, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Es decir, Dios envió una respuesta. No sabemos cuánto tiempo estuvieron orando, pero sí estuvieron orando. No sabemos cuánto tiempo clamaron,
No sabemos cómo lo hicieron. No sabemos si ellos estaban en el lugar donde descansaban y estaban rodeados quizás de los soldados, porque acuérdense que había una sentencia y creería yo que nadie podía escapar. Todos deberían estar bajo custodia en ese momento, ¿verdad? Pero aún en ese momento, ellos oraron y recibieron respuesta de Dios. Solamente Dios te puede dar a conocer lo que tú no conoces. Lo que dice, el texto que les dije hace un momento, Jeremías 33:3. Solamente Dios puede traer respuesta a tu vida en la adversidad y solamente Dios puede mostrarte lo nuevo en medio de la adversidad. Dios trajo algo nuevo en ese momento. Dios trajo una respuesta, algo que hasta ese momento no había ocurrido. Dios lo hizo. Pudo traer respuesta, pudo mostrarle a Daniel cuál era el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Y no solamente cuál era el sueño, sino también cuál era la interpretación de este sueño. ¿Y será que el rey iba a creer en lo que Daniel le estaba diciendo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque él, aunque no tenía claridad de su sueño, de lo que había soñado, sí tenía nociones de lo que había soñado. Y sabía que lo que Daniel estaba diciendo era verdad, era real. Entonces, a través de Daniel podemos ver, primero, que en Dios las situaciones y los momentos difíciles no te destruyen, sino que te hacen crecer. Amén. Cuando Dios permite una situación, un evento adverso en tu vida, no lo está permitiendo para que tú seas destruido. Dios lo está permitiendo para que a través de esto también crezcas y aprendas a depender más de Él y a depender más de su presencia. Cuando esto ocurre, Dios te está promoviendo a un nuevo nivel. Dios te está promoviendo a que puedas ver nuevas cosas en tu vida que antes no habías visto. Porque si te quedas estancado siempre en el mismo lugar, no vas a tener ese crecimiento. Pero cuando te ves obligado a salir de ese lugar, de tu zona de confort, Dios también va contigo dándote un respaldo. Amén. Y dejas de percibir únicamente las cosas que están en el plano natural y empiezas a vivir lo que está en el plano sobrenatural. Entonces, las situaciones complejas, los momentos difíciles en tu vida, los permite Dios también para que salgas de esa zona de confort, para que no te quedes estancado y puedas tener un crecimiento y recibas lo nuevo de Dios. En este caso, en el caso de Daniel, la sentencia de muerte no lo sepultó, ¿verdad? La sentencia de muerte lo elevó. Si seguimos leyendo el texto, y lo invito a que lo lea en casa, vemos que Daniel fue puesto como jefe de todos los sabios y era un jovencito apenas. Era alguien que podemos decir estaba empezando, pero era alguien que tenía el respaldo de Dios en su vida. Y cuando tú tienes el respaldo de Dios en su vida, mira, no hay nada más grande. Había muchas personas sabias que tenían años quizás de estar sirviendo al rey. Y como que una persona que tenía pocos años de estar formándose era puesto por cabeza. No sé si han visto que en una empresa puede llegar una persona, empieza a trabajar, muestra habilidades excepcionales en su forma de actuar, en su forma de hacer su labor y es puesta por cabeza de otros. Y los más viejos se molestan porque esto ocurre, pero es que están viendo en él algo nuevo, ¿verdad? Daniel, digamos que era así. En él se estaba viendo algo nuevo. No importa que él fuera un joven, no importa que él sea extranjero, sin aparente experiencia o un desconocido. Fue Dios quien lo colocó allí, ¿verdad? Cuando hay límites en tu vida, Dios los rompe. Amén. Con los límites ocurre algo. Precisamente como es un límite, nosotros no podemos romperlo, ¿verdad? Porque es algo que me incapacita a mí, que me inhabilita, por así decirlo. Es decir, hay un límite, no puedo cruzar, pero Dios rompe los límites en tu vida. ¿Lo puedes creer? Dios rompe los límites en tu vida. Dice, cuando no hay nada que hacer, Dios obra. Y nosotros lo cantamos muchas veces y por eso debemos cantar con entendimiento. ¿Cómo cantamos? Milagroso, abres camino, cumples promesa, ¿cierto? Lo decimos, pero lo estamos viviendo. ¿Solo es algo que está saliendo de nuestra boca? ¿O en verdad yo creo que Dios puede hacer eso? Cuando no hay salida, Dios la crea. Amén. Cuando no veas una salida, Dios la crea para ti.
Ustedes recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto. Dios abrió el mar para que ellos pudieran cruzar. Eso era un límite. Cuando Lázaro murió, la muerte es un límite. Dios lo trajo de regreso a la vida. Rompió ese límite. Y así también Dios lo puede hacer contigo. Amén. Cuando Daniel oró junto con sus amigos para que le fuera revelado el sueño de Nabucodonosor, Dios respondió. Es decir, ese límite fue roto. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque de pronto has creído, has pensado que el límite es tu fin. Porque de pronto has creído y has pensado que llegó la enfermedad y va a estar para siempre en tu vida. Porque de pronto has creído que no vas a poder avanzar más allá. Porque no ves nada donde avanzar o donde seguir. Pero Dios te dice que Él rompe los límites que habían sobre tu vida. Amén. Dios lo puede hacer si dependes de Él, ¿verdad? Tu límite es lo que Dios utiliza como una puerta también de entrada. No solamente como que, ay, este límite va a acabar conmigo, no. Tu límite es una puerta de entrada. Es el punto donde ya no empiezas a depender de ti, sino empiezas a depender de Dios. Es donde te abandonas en Dios como tu única esperanza. Es cuando tu dependencia, así como Daniel, recaen sobre la presencia de Dios. Yo te invito a que en esta mañana puedas correr a la presencia de Dios, porque así como la presencia de Dios fue el lugar seguro para Daniel, también lo puede ser para ti. Amén. Nos dice la palabra en un salmo muy conocido que Jehová es nuestro pastor. Y si es tu pastor y si es mi pastor, Él cuida de nosotros. Y si es nuestro pastor, Él nos defiende. Y si es nuestro pastor en los momentos de adversidad o cuando se presenten las dificultades, Él va a estar allí peleando a favor de nosotros. Amén. Obrando a favor de nosotros. No te quedes en la inactividad. No, muévete. Cuando sientas que hay un límite, no te quedes allí. Muévete. ¿Y cómo te vas a mover? Tocando la puerta de Dios. ¿Cómo te vas a mover? Llamando a la presencia de Dios. ¿Cómo te vas a mover? Pidiéndole a Dios. Y te aseguro que vas a encontrar una respuesta. Corre a su presencia, porque Dios es tu lugar seguro.